el cielo, alégrate. Aleluya, porque el Señor a quien has llevado en tu vientre. Aleluya, ha resucitado según su palabra. Aleluya, ruega al Señor por nosotros. Aleluya, goza y alégrate, Virgen María. Aleluya, porque en verdad ha resucitado el Señor. ¿Qué tal, queridos hermanos? Pues nuevamente en nuestro momento mariano, con la idea de conocer, profundizar más en la espiritualidad de la Santísima Virgen María. Y bueno, pues para hablar de la espiritualidad hemos venido tocando precisamente el tema, conociendo realmente qué es la espiritualidad, con la idea de pues tener una base sobre la cual nosotros podamos ahora sí construir la espiritualidad mariana. Tratamos durante prácticamente los últimos 5 temas este tema para tratar de explicar qué es la espiritualidad y llegar a la conclusión de alguna forma, una forma sintética de decirlo, es todo aquello, es un camino que vamos construyendo para poder agradar más a Dios. Es un camino que nos lleva hacia la santidad, que es evitar el pecado y agradar más al Señor. Esos elementos pues van a ir construyendo esto, de manera que decíamos, si los elementos que ponemos en este camino, si todas estas prácticas, si todo lo que hacemos para en nuestra espiritualidad no nos ayudan verdaderamente a alcanzar este camino de santidad, entonces podríamos decir que es una falsa espiritualidad. Y por eso, bueno, vamos a dedicar ya esta semana a hablar un poquito más sobre se llaman los elementos de la espiritualidad. ¿Cómo hace el hombre para lograr en él esta actitud de amor, de dedicación, de agrado a Dios nuestro Señor? ¿Cuáles son esos elementos que permiten que Dios sea cada vez más en la persona, que Dios tenga un espacio más amplio en nuestra propia persona? Y bueno, pues esto es lo que vamos a tratar de ir explicando durante este tiempo. Dice, hay una frase al menos a mí me gusta mucho, de un gran teólogo del siglo pasado, Karl Rahner, que dice: Dios se autocomunica a la vida del hombre. Es decir, Dios lo único que necesita es esta apertura, pero obviamente para lograrla pues se necesitan algunos elementos que puedan ser el instrumento a través del cual Dios pueda autocomunicarse, entrar en posesión de toda nuestra vida. Este donarse de Dios exige de parte del hombre una respuesta que en los antiguos tratados de vida espiritual se le llamaba ascética y mística. Hoy realmente este lenguaje pues ha quedado ya prácticamente obsoleto. Y entonces vamos a hablar ahora más bien de los elementos que componen todos estas herramientas que necesitamos para que Dios pueda comunicarse a la vida del hombre. Y bueno, pues de lo primero que quisiera hablarles es de la vida interior. Como apertura a la gracia de Dios, pues nosotros hablamos de la vida interior, que básicamente y en la mayoría de las espiritualidades, no solamente cristianas, sino en todas las espiritualidades, tiene
tres ejes, o yo lo pongo más bien como tres patas de una mesa, ¿sí? Está parada sobre tres patas, que son las que sostienen la vida espiritual de una persona. La oración, la vida ascética o la vida penitencial, la vida de renuncia, y lo que es la iluminación a través de la revelación, que en nuestro caso pues es a través de la Sagrada Escritura. En el caso de la vida cristiana tenemos una cuarta pata, que es la vida sacramental. Son las cuatro patas que sostienen nuestra mesa, pero digamos las tres, necesitamos al menos tres que la sostengan, y sabemos que en estos tratados, que aunque ya hoy no se vean directamente sobre la ascética y la mística, estos tres son los que hacen que toda la vida cristiana verdaderamente pueda sostenerse y pueda crecer. Una verdadera espiritualidad va a tener estas tres patas bien ancladas para poder crecer. Entonces, bueno, hablemos de la primera, que según mi opinión, pues es la más importante, que es el tema de la oración. Es el elemento mediante el cual podemos hacer que los criterios del Evangelio se vayan fijando en el corazón del hombre, pues es la oración, porque en ella nos abrimos a la acción del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a venir y va a tratar en nuestros corazones de tú a tú, de tal manera que poco a poco vaya formándose en nosotros, decíamos en una de nuestras reuniones anteriores, vaya formándose en nosotros el hombre perfecto, imagen de Cristo. Una persona que no tiene oración difícilmente lo va a lograr. Esta oración es ese trato frecuente y amoroso con Dios. Hay diferentes expresiones que nos revelan exactamente qué es la oración, pero les propongo una que a mí al menos me ha gustado mucho y me ha servido mucho en mi vida espiritual. Es de Santa Teresa. Santa Teresa dice, es pasar largos ratos con aquel que sabemos que nos ama. Es decir, no se trata incluso ni siquiera de hacer grandes diálogos o de saber grandes oraciones y todo esto, que en un momento dado, pues esto era lo que empujaba la espiritualidad de otros tiempos. Hoy realmente, por ejemplo, si uno sigue, les puedo recomendar al padre Keating, ¿verdad? Se llama oración centrante, que pues no pretende tener grandes diálogos, sino más bien al contrario, ir cerrando estos espacios de pérdida interna que no nos dejan pues permitirle a Dios que Él hable, porque generalmente queremos hablar nosotros y no permitimos a Dios hablar. Entonces necesitamos abrir estos espacios ya desde, pues no sé exactamente, pero hay un libro muy antiguo, no tengo ahorita la fecha en que se haya compuesto, porque de hecho es de un autor anónimo, no sabemos quién haya compuesto este libro, que se llama La nube del desconocimiento o la nube del no conocer. La idea es poco a poco darle espacio a Dios para que Él hable. Siempre queremos estar pensando, le llamaba Santa Teresa la loca de la casa, ¿no? Entonces tenemos que empezar primero por encontrar gusto en estar con el Señor. Puedo venir al Santísimo o simplemente en mi casa hacer presencia del Señor, buscar hacer esa presencia en el alma, tratar en la medida de lo posible que vaya disipándose todo este cúmulo de pensamientos y este cúmulo de ideas que continuamente bombardean nuestra cabeza. Al principio ciertamente no es simple, no es sencillo, porque hay este bombardeo, estamos acostumbrados a esto, sobre todo en nuestro mundo moderno, desde que apenas nos levantamos, prendemos la televisión. ¿Cuántos hay que tienen incluso puesta la televisión como el despertador, como el timer, ¿no? Entonces a las X horas de la mañana se enciende la televisión y bueno, pues con eso despiertan y bueno, ya desde ahí empieza el ruido y desde ahí nos vamos
a duchar y nuevamente en el baño está el radio, seguimos oyendo la televisión. En muchos lugares, ¿verdad? Como hoy tenemos las televisiones que ya no son tan caras, pues tenemos en donde desayunamos, tenemos ahí otra televisión o tenemos el radio y luego pasamos al automóvil, vamos oyéndolo, si no ponemos nuestros teléfonos y ahí vamos con los audífonos, o sea, vivimos en un mundo de ruido y Dios se mueve en el silencio. Dios habla en el silencio. Decía San Juan de la Cruz, se convierte la oración en ese silencio que habla. Otra frase de San Juan de la Cruz, la soledad sonora, ¿sí? Cuando te quedas a solo interiormente y permites a Dios hablar. Ciertamente es una experiencia que pues no se logra en los primeros pasos y que ciertamente pues como todas las cosas hay que ejercitar, hay que aprender. Estamos ahorita prontos ya para en breve iniciar esta experiencia. Es una experiencia que también propone, aunque de una manera un poquito más breve, pero muy efectiva también, porque pues eso se dedicó prácticamente toda su vida el Padre Larrañaga. Los talleres de oración y vida del Padre Larrañaga son 14 días, bien poquito tiempo, pero de una experiencia fuerte, continua, que hay que ir avanzando. Son 14 semanas, ¿verdad? Para ir ejercitándonos con una serie de ejercicios que él va proponiendo. Y bueno, pues después de 14 semanas, la persona queda, pues digamos, en una cierta disposición, más que habilidad, en una cierta disposición. Lo que hace el Padre Larrañaga es mostrarnos pues un camino, ¿no? Un camino que si uno lo sigue, seguramente podrá llegar sin gran problema a ir estableciendo una relación con Dios. No es que ahí termina todo, ¿sí? Yo siempre he comparado el tema de la oración con establecer la relación entre un chico y una chica. Se conocen, se gustan, y bueno, pues empieza una relación. Empieza, ¿verdad? Empiezan hablando de cosas bien superficiales, ¿verdad? Qué bonito está el cielo, que tú y esto y lo otro, y la blusa y el pantalón y no sé, puras cosas muy, muy superficiales. Pero si siguen avanzando en su trato y empiezan a dedicarse tiempo, entonces pues esta conversación irá cambiando, irá avanzando en profundidad y también en espacio que uno le da. De tal manera que llegamos realmente a intimar, a conocer íntimamente a la persona, qué piensa, qué siente, por qué siente esto, qué es lo que le molesta, qué le gusta, etc. Bueno, exactamente lo mismo pasa con nuestra vida en la relación con Dios. Dice el cardenal Lercaro, ¿verdad? Un hombre muy espiritual, decía, los santos no nos han engañado cuando nos han dicho que la oración, solo en la oración, finalmente nos veremos a nosotros mismos y a las cosas en la verdadera luz de Dios. Solo en la oración advertimos el peligro, sentimos la nulidad de las criaturas, intuimos la grandeza y la bondad de Dios y nuestro deber de vivir para Él. Solamente en la oración. Por eso, una persona que no desarrolla un proyecto de oración en su vida, ni se conocerá a sí mismo, ni conocerá la verdad de las cosas, ni podrá verdaderamente llegar a conocer a Dios, lo que le agrada, lo que le molesta, etc. Entonces, por eso es bien importante que un elemento que tiene que estar bien firme, bien anclado y con una buena dirección, tiene que ser una espiritualidad en donde la oración tenga una parte importante. Si no lo tiene, difícilmente podremos avanzar siguiendo esa línea espiritual. Hoy muchas espiritualidades, pues no es que la eviten, no es que no la tengan, es simplemente pues que no la contemplan en la importancia, en la viabilidad que da a toda la espiritualidad que van siguiendo. Esto, si lo vemos en otras espiritualidades no cristianas, la oración tiene
prácticamente el primer lugar, en algunas de ellas el único. Casi todas tienen una parte importante también de la vida ascética, pero ciertamente le dan una parte importante a la oración. Solamente, al parecer, nosotros los cristianos, y de manera muy particular nosotros los católicos, pues a la oración le damos 2 minutos. ¿Cuánto tiempo te tardas en rezar un Padre Nuestro, Ave María? El otro día, ya ven que todos los días rezamos el rosario también en la noche. En la mañana lo rezo yo y en la noche pues le pedimos a alguna de las personas que nos acompañan aquí que nos ayude a rezar el rosario. Entonces pues encontramos pues de todo, ¿verdad? Y el otro día estaba escuchando el rezo, me quedé un ratito ahí a escuchar, a participar del rezo, y bueno, pues me desesperé porque Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tú dices, a ver. O sea, un rosario que normalmente si tú te has dado la oportunidad de rezar el rosario conmigo en las mañanas, nos llevamos al menos 45 minutos, lo rezaron yo creo que ni en 20. O sea, una cosa que dices tú, a ver, ¿dónde está ese pasar largos ratos con Dios? Y vaya que el rosario tiene una parte meditativa, tranquilizadora, es un camino, como lo han dicho muchos santos, es un camino ideal para ir caminando, fíjense, hacia la contemplación, el Santo Rosario, claro, que rezado adecuadamente. Te invito, si nunca me has acompañado, pues a que lo hagas cualquier día entre semana, de lunes a viernes, más o menos a las 8:15 rezamos a través de nuestro canal de Facebook. Ahí rezamos siempre el rosario. Estoy rezando ahorita en el tiempo del COVID, que pues estoy aquí en casa, pues lo rezo en el templo, ¿verdad? Pero así es como lo rezo. O sea, así es como siempre lo he rezado, porque creo que esto pues es el camino, ¿verdad? Sobre todo si vamos a hablar más adelante de la espiritualidad mariana, pues tiene que estar centrada en la oración mariana. Y la oración mariana se centra básicamente, pues su parte orante está en el rosario. No únicamente, pero es el camino hacia una vida de oración profunda y seria. Y bien, hasta aquí dejamos hoy este momento mariano en donde vamos avanzando ahora ya en los elementos de la oración y dejamos hasta aquí el tema de la oración. Te espero mañana con nuestro siguiente tema para seguir en estos momentos marianos, conociendo un poco más sobre la vida espiritual. El Señor te bendiga y gracias por acompañarme. Hasta mañana.